Muy buen día, soy la doctora Alejandra Olaya, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Vamos a hablar de forma general sobre la rehabilitación en la lesión de plexo braquial en el adulto. La lesión del plexo braquial es un padecimiento que se presenta generalmente en población joven, entre 15 a 25 años, frecuentemente en hombres, donde la principal causa es posterior a un evento traumático secundario a accidentes de tránsito en motocicleta. El 80% con afección moderada a severa del plexo y asociado con dolor persistente de difícil control. Como ya comentamos, las causas traumáticas son la principal causa de las lesiones, pero también tenemos otras etiologías como causas compresivas, oncológicas y iatrogénicas. Es muy importante clasificar las lesiones de acuerdo a su nivel, gravedad y extensión, ya que de ello depende su pronóstico y tratamiento. Anatómicamente las podemos clasificar en lesiones supraclaviculares, retroclaviculares e infraclaviculares. En las lesiones se involucran diferentes estructuras, teniendo en cuenta que las lesiones supraclaviculares son las más frecuentes, las más graves y las de peor pronóstico. Otra consideración importante es determinar si la lesión es preganglionar o postganglionar, es decir, si la lesión está proximal o distal al ganglio de la raíz dorsal. En las lesiones preganglionales están generadas por mecanismos de avulsión o arrancamiento principalmente, antes del agujero de conjunción, por lo que tienen muy poca o nula posibilidad de recuperación espontánea y requerirán de algún procedimiento quirúrgico. Las lesiones postganglionares, en cambio, dependiendo del sitio y grado de lesión, pueden requerir manejo conservador o quirúrgico. Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia para el diagnóstico realizar una anamnesis y un examen físico detallado, estando alerta de signos o alteraciones que nos puedan orientar a lesiones graves de tipo preganglionar o si la lesión es parcial, más distal y potencialmente recuperable con manejo conservador. Para ello se necesita un conocimiento claro de la anatomía del plexo braquial al momento de la exploración de estos pacientes. Los estudios de imagen nos van a ayudar a determinar las causas de lesión, presencia de avulsiones, lesiones asociadas y diagnósticos diferenciales. Los estudios que podemos solicitar son radiografía, resonancia magnética, tomografía, mielografía o ultrasonido. El estudio de electrodiagnóstico nos permite realizar el diagnóstico topográfico, el pronóstico ante la determinación de pérdida accional, presencia y ausencia de datos de reinervación para la adecuada decisión terapéutica. Es muy importante tener en cuenta que en los primeros 10 días poslesión el estudio puede ser normal, encontrando en ocasiones solo alteraciones en las respuestas tardías, por lo que no es útil hacerlos en forma temprana. Se recomienda realizarlos como mínimo posterior 2 semanas de la lesión, donde ya podemos ver ciertos cambios, e idealmente posterior a 6 semanas de la lesión. Dentro de las velocidades de neuroconducción, la afección del potencial de acción sensitivo nervioso va a determinar si la lesión va a ser preganglionar o postganglionar, conservándose en las lesiones preganglionares. Hay que valorar las amplitudes del potencial de acción muscular compuesto y la miografía nos va a ayudar a localizar la lesión, su severidad, cronicidad y datos de reinervación. Dentro del tratamiento se requerirá de un equipo multi e interdisciplinario, compuesto entre otros por el médico rehabilitador, cirujano, cirugía plástica y reconstructiva, ortopedia, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermería, psicología, trabajadores sociales y rehabilitadores vocacionales. Como ya comentábamos, es importante caracterizar el tipo de lesión, su etiología, localización y gravedad para determinar el manejo de la lesión. Contamos con diferentes tiempos en cuanto al tratamiento quirúrgico. La cirugía inmediata va a ser principalmente en traumas penetrantes y lesiones vasculares. La cirugía temprana, esta se realiza dentro de los primeros 3 meses de la lesión, en lesiones severas, cuando la recuperación espontánea ya no es posible. La cirugía diferida generalmente va a ser en lesiones parciales, potencialmente recuperables. Esta deberá realizarse ante la ausencia de recuperación clínica o electrodiagnóstica de 3 a 6 meses posterior al trauma. La cirugía tardía no tiene resultados favorables cuando la exploración y reparación nerviosa se realiza posterior a los 6 meses. Sin embargo, es posible realizar alguna intervención hasta el año de producirse la lesión. Posterior a este tiempo, se plantea una cirugía de secuelas que principalmente se realizan transferencias tendinosas.
Dependiendo de la lesión, se puede realizar neurólisis, anastomosis, injertos o transferencias nerviosas. Hay que tener muy en cuenta el periodo de recuperación posterior a la cirugía. Es larga, con tiempos de recuperación de 2 a 18 meses, por lo que se necesita un proceso de rehabilitación especializado. Por lo general, posterior a la cirugía de plexo braquial, la cintura escapular se inmoviliza de 3 a 6 semanas, dependiendo del procedimiento que se realizó, para permitir la curación primaria y la reparación del nervio. El rango del movimiento de la mano, antebrazo y codo se pueden comenzar inmediatamente después de la operación, mientras el hombro permanezca inmovilizado. El tratamiento de rehabilitación en las lesiones de plexo braquial, ya sea pre o postquirúrgico, va a tener los siguientes principios generales. Mantener el rango de movimiento, el soporte de la extremidad, fortalecimiento, reeducación sensorial, prevenir el edema, mejorar actividades de la vida diaria, el uso de la extremidad no afectada, manejo del dolor y el manejo de las cicatrices en caso del postquirúrgico. Es importante comenzar el rango del movimiento tan pronto como se ha indicado, ya que las contracturas pueden desarrollarse en tan solo 1 o 2 semanas, creando limitación de la función residual y la dificultad para la recuperación de la función en el momento de la reinervación. Por lo que siempre hay que prevenir la aparición de contracturas mediante movilizaciones pasivas y estiramientos, el adecuado posicionamiento de la extremidad para prevenir las contracturas. En caso de ya contar con contracturas, aplicar calor a tejidos blandos y cápsula articular mediante compresas calientes, hidroterapia, diatermia o ultrasonido terapéutico, o la aplicación de toxina botulínica. Con las lesiones del tronco superior hay debilidad o parálisis de la musculatura de la cintura escapular, por lo que va a resultar en una subluxación de la articulación glenohumeral, generando lesión en las estructuras capsulares, tendones y desgarros musculares, incrementando esto el dolor. Se sugiere el uso de soportes de hombros para evitar la subluxación, evitar el uso de cabestrillos, ya que estos promueven las contracturas en flexión. El fortalecimiento va a depender del grado de la fuerza muscular preservada y de la reinervación. En músculos débiles con fuerza muscular en uno o en 2, hay que realizar reeducación mediante biorretroalimentación o electroestimulación mediante corriente triangular por punto motor. En cuanto a la electroestimulación, no hay pruebas clínicas que nos diga que pueden favorecer la regeneración axónica ni detener la atrofia neurogénica muscular por denervación, pero sí se consigue mantener un mayor trofismo de los músculos tratados. En la musculatura con fuerza mayor de 3, hay que fortalecer mediante la aplicación de resistencia y electroestimulación mediante corriente trapezoidal o rectangular. La disminución de la actividad muscular puede provocar edema de la extremidad y con ello disminución de la movilidad y contracturas, ocasionando mayor dolor por lo que el edema hay que evitarlo mediante movilización de tejidos, elevación intermitente de la extremidad. En caso de que ya haya edema o edema crónico y refractario, uso de prendas compresivas y drenaje o vendaje linfático. Las actividades de la vida diaria tienen que ser valoradas por un terapeuta ocupacional, creando técnicas y adaptaciones para facilitarlas. El cambio de dominancia en caso de requerirlo, evitar la sobrecarga de la extremidad no afectada mediante la planificación de tareas y mejora en fuerza y resistencia. A menudo el tratamiento del dolor en estos pacientes es complejo y de difícil control. Generalmente se requiere terapia combinada mediante distintos fármacos, manejo psicológico y no farmacológico con resultados variables. En conclusión, la patología del plexo braquial en el adulto es un padecimiento con implicaciones funcionales. Es de gran importancia establecer el nivel y la gravedad de la lesión, brindar el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado para mejorar el pronóstico funcional, así como un programa de rehabilitación individualizado. Gracias.